El año 2005, el día 11 del mes de febrero, empezaba en esta capilla una actividad muy importante en la diócesis. Es la adoración perpetua. Es decir, ante el Santísimo expuesto solemnemente, realmente presente, como todos sabemos, grupos que ininterrumpidamente, mañana, tarde y noche, adorasen al Señor. Desde entonces hace que eso lo recordemos y le demos gracias al Señor. Después de esta capilla empezaron en otros lugares de la diócesis. Y en estos días estamos recordándolo lo que ya va haciendo años. El arzobispo que entonces estaba, don Antonio Cañizares, lo inició y ha ido lógicamente siguiendo. Hoy es un día para darle gracias a Dios por este hecho importante en la pastoral diocesana, por agradecer a quienes lo realizan, que se fortalecen a sí mismos en la fe y hace que eso revierta también en beneficio de toda la diócesis y de toda la Iglesia. Y a la vez también invitar a quienes desean en la adoración del Santísimo descubrir un momento importante en su vida, que se animen y también participen, aquí o en los lugares donde hay adoración perpetua, que se pongan en contacto con quienes lo llevan y que se apunten en algún grupo para colaborar con esta acción tan importante. No es la evangelización solo tarea de predicar o de hacer, sino también de orar para que el Señor lo haga eficaz. Bien, pues esto es lo que vamos a recordar en estos días. Hoy, mañana y pasado, los 3 días, vamos a hacer un triduo de preparación y de reflexión y de oración, lógicamente, ante el Santísimo. Y qué mejor que hacerlo en la Eucaristía, de donde nace esa fuente. La Eucaristía, como nos recordó el concilio, es la fuente de donde emana la acción evangelizadora y la vida de la Iglesia y la cumbre a la que debe tender. Bien, pues con referencia a ello, en estos 3 días vamos a meditarlo. Os propongo que meditemos en 3 momentos de la Eucaristía. La celebración, que vamos a meditar hoy, que es la Eucaristía, que es la celebración de la Eucaristía y cómo debemos hacerla. La comunión, lo haremos mañana, la reflexión de la homilía, y el sábado lo haremos en torno a la adoración y la misa propia, que es también ya del domingo, en torno a manos unidas, a la colecta, en torno a la ayuda en el hambre del mundo. Pues hoy vamos a meditar en el origen de todo ello, que es la Eucaristía. Cristo instituyó este sacramento, como todos sabemos, la víspera de su pasión. Él había anunciado que para redimirnos iba a morir en la cruz y resucitar. Misterio de entrega de Dios y de amor, la muerte en cruz y la resurrección. Pero todavía más admirable es lo que hizo en la última cena. Tomó el pan y el vino que tenían allí, instituyó en la víspera de su pasión sacramentalmente lo que después iba a realizar de una forma cruenta. Y esto dio a los apóstoles, ordenándoles sacerdotes, el sacerdocio de la nueva alianza, les dio poder para que lo hicieran. Haced esto en memoria mía. La Eucaristía estaba instituida. La Eucaristía no es solamente recordar lo que pasó, sino actualizar aquel sacrificio redentor, de forma que en cada misa se hace presente la cruz y la resurrección. Lo recuerda el sacerdote cuando hace la consagración. Este es el sacramento de nuestra fe. Y decimos todos eso. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. En cada misa se hace presente el sacrificio redentor, Cristo realmente presente, que se nos da para ser perdón de los pecados, para ser fuente de gracia, para ser actualización de la redención y de la salvación. Naturalmente que esto nos hace pensar que en esa asistencia asidua a la misa que podemos tener nunca caigamos en la costumbre o en la rutina, sino que nos demos cuenta al celebrarlo y al participar estamos celebrando lo más importante que el Señor nos ha entregado, su presencia real, su muerte y resurrección, Cristo realmente vivo entre nosotros en las apariencias de pan y de vino, que adoramos, que participamos y que vivimos. Por eso en este día es un momento para reflexionar qué importante es el momento de la celebración de la misa. ¿Cómo debo prepararme para ello? ¿Cómo debo vivirlo? ¿Cómo debo hacer que en mi corazón
ese momento sea un acontecimiento, especialmente el domingo. El domingo es el día del Señor. Cada domingo estamos recordando un día como este, semana atrás, el Señor resucitó, y sin la resurrección sería vana nuestra fe. Qué bien lo entendían aquellos cristianos del norte de África. Es bueno recordar aquello que está en la historia de las persecuciones, cuando las persecuciones romanas llegaron allí y el gobernador se enteró que en aquella ciudad del norte de África, en una casa, hacían un rito esos llamados cristianos. Les llamó al de la casa y le dijo qué era eso que hacían. Y le dijo: esto no podéis hacerlo, está prohibido por orden del emperador, es un rito que va contra la religión del imperio. Y le contestó: nosotros no podemos pasar sin celebrar el Día del Señor. Qué grande que cada cristiano pensara en su interior: no puedo pasar sin celebrar el Día del Señor. En cualquier momento, celebrarlo, vivirlo, participarlo y hacer de ello un referente de toda la semana y de una vivencia de nuestra fe. Bien, pues esto os invito en este día de reflexión a que lo tengamos en cuenta. Cuando vengamos a la misa, qué bueno sería que un rato antes preparásemos la misa. Se nos ofrece, se nos invita, llevamos ya años haciendo que cada uno pudiera tener ese evangelio que se edita cada año, que lo tuviéramos en la casa y que antes de venir a la iglesia, a la misa del domingo, o la de cada día si podemos, leyéramos el evangelio para ver qué es lo que se va a proclamar, qué me dice el Señor, cómo lo debo recibir. Pensemos que cuando leemos la Biblia, la leemos cada uno, pero cuando se proclama en la Eucaristía es Cristo quien nos está hablando. Que abramos el corazón, que dejemos que toque nuestra conciencia, que nos llegue a lo profundo del alma para pensar: eso que he leído, el Señor me lo ha dicho para mí. ¿Cómo lo vivo? ¿Cómo lo debo llevar? ¿Cómo lo debo realizar en mi vida? Entonces la Eucaristía no es simplemente estar presente, sino vivirlo, es decir, meternos en el misterio para que el misterio nos dé esa vida que el Señor nos entrega. Igualmente, en la participación en la Iglesia, también me refiero sobre todo al domingo, día fundamental de cada semana, que un rato antes de la misa estemos aquí en la Iglesia, preparándonos, ambientándonos. Si es en una celebración donde se participa con las lecturas, los cánticos y demás, pues igualmente participando para que sea una asamblea que lo vive, de forma que el que llega vea que allí se está celebrando un misterio de fe, que aquellos que lo celebran lo viven porque le cala profundamente en su interior. Y también no podemos dejar de tener en cuenta lo que ahora mismo está siendo realidad en tantos lugares de la diócesis. Contamos con un medio que ya llevamos muchos años, la televisión diocesana. Esta misa que desde esta capilla se televisa y son tantos miles de personas quienes lo siguen. Qué bueno sería que no solamente quienes lo hacen, quienes estáis ahora viéndolo en vuestra casa o escuchándolo en vuestra casa, invitarais a otros a que también lo tuvieran en cuenta, que pongan el televisor en el canal diocesano a la hora que se retransmite. Es una presencia en cada hogar, donde tantas noticias llegan, tantas imágenes llegan, que llegue la noticia y la imagen de la fe, precisamente el sacrificio redentor, que se esté escuchando en cada casa el Evangelio, que se esté viendo el sacramento, que se esté participando en la distancia, lógicamente, pero también en la presencia del hogar de aquello que es nuestra fe. Es una forma de evangelización que es la presencia de la palabra de Dios y del sacrificio redentor en cada hogar y en cada casa. Es la reflexión que os invito en este primer día del Triduo en torno a la Eucaristía, sacramento de nuestra fe, presencia real del Señor en el sacrificio redentor. Pues que esta celebración nos ayude a vivirlo y a hacer que para todos nosotros sea un momento de encuentro, un momento de vivencia en la fe, como proclamamos en la celebración. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. En cada Eucaristía, realmente presentes, que lo celebremos y lo vivamos.